Bien, vamos a empezar con... Tengo pedazos. Ah, no, es solo que como tengo espacio entre los dientes se ve así. Bueno, vamos a fingir demencia. Bien, lo que vamos a hacer es ver juntos los PDFs y a partir de eso vamos anotando si hace falta en un pizarrón. Entonces, porque en esto no sé si yo puedo anotar. A ver. Ah, sí, mira, bueno, vamos a ir escribiendo acá entonces en el peor de los casos, aunque no lo tengo tan en claro, pero no importa. Bien, perfecto. Entonces vamos a empezar con el de metabolismo. El metabolismo, como dice acá, es un conjunto de reacciones químicas que ocurren en una célula o en un organismo unicelular. ¿Sí? Igualmente, también ten en cuenta que el metabolismo después se va a extrapolar a organismos pluricelulares también. ¿Sí? De hecho, yo creo que acá lo que te quería decir era el conjunto de reacciones químicas que ocurren en una célula u organismo pluricelular. Si lo pensamos, un organismo unicelular es una célula, entonces estaría siendo redundante. Para mí fue un error porque nosotros tenemos un metabolismo más allá del metabolismo propio de cada una de nuestras células, ¿no? Pero básicamente lo que tenemos que pensar es una cadena de reacciones químicas, porque todos son reacciones químicas, que van a terminar dándonos la energía que necesitamos, ¿sí? Y vamos a terminar procesando todo lo que ingerimos, sea comida, sea aire, sea líquido. Bien, entonces te dice, la representación de la compleja red de vías metabólicas, proceso, conformados por un conjunto de reacciones químicas catalizadas por enzimas que ocurren en la célula u organismos pluricelulares. Esto se puede representar en un gráfico, como es una cadena de reacciones. Yo tengo una reacción que empieza en A, pasa a la reacción, termina en B, de B pasa a C, de C pasa a D, y así sucesivamente, probablemente terminando en un ciclo o volviendo a empezar con una nueva ingesta. Y si es ingesta de lo que estamos hablando. Bien. De vuelta, hablando de ingesta, tenemos que hablar de nutrición. Los seres vivos, nosotros nos tenemos que alimentar, la mayoría de nosotros, porque necesitamos materia para generar energía, ¿sí? Porque como yo te expliqué en su momento, nosotros lo que hacemos es tomar moléculas, romperlas y hacer uso o de los átomos o de la energía que me da romper esa molécula, ¿sí? Nosotros, animales heterótrofos, lo hacemos animar a través de comida, ¿sí? De ingerir comida, agarro un pedazo de carne, lo como, le rompo las moléculas y hago uso de los átomos o partes de esas moléculas, ¿sí? Somos heterótrofos porque necesitamos alimentos que ya están formados, por eso necesitamos ingerir, por eso los médicos te dicen necesitamos una dieta variada, porque no hay nada que yo pueda crear de nuevo. Yo necesito comer proteína, necesito comer vitaminas, necesito comer aminoácidos, necesito comer harinas, etcétera, etcétera. Por eso es un problema en los vegetarianos que tienen que suplementar todo lo que no están comiendo al no comer carne. No es que no se puede, pero tienen que balancearlo como si sí lo hicieran, ¿sí? Porque nosotros no tenemos forma de generarlo. A diferencia de los autótrofos que sí, que lo que hacen es fabricar su propio alimento. Esto lo vamos a ver después cuando veamos fotosíntesis, ¿sí? Que es el próximo PPT. Para hacer uso de o sea, para llevar a cabo la nutrición, hacemos uso de la digestión. En el caso de lo que sería la ingesta de alimentos o de nutrirnos, vamos a comer, todo el tracto digestivo va a tener distintos procesos y formas de romper esa comida y luego absorber las partes que a mí me sirven. Integración sistémica del metabolismo. Dependiendo del estado, yo lo estoy viendo con vos, el PDF, sí, porque si no iba a ser mucho tiempo. Dependiendo del estado fisiológico del organismo, con las moléculas simples obtenidas a partir de la alimentación, se llevarán adelante distintos procesos. Entonces, dependiendo mi estado, vamos a llevarlo siempre al humano porque es más fácil de entender, eh,
voy a agarrar esas moléculas y voy a llevar adelante dos tipos de procesos. ¿Te acuerdas que yo te dije que puedo hacer uso o de la energía que me brinda romper esa molécula o de las partes que me brinda romper esa molécula? La mayoría de las veces cuando necesito de las partes de una molécula, suele ser una molécula que me va a costar romper. Entonces voy a necesitar energía para romper esa molécula porque me interesa más lo que me aporta esa molécula que gastar energía en romperla. Por otro lado, de algún lado tengo que sacar la energía. Entonces, hay otros procesos por los cuales voy a romper moléculas que me resulta muy fácil romper y que al romperlas liberan energía. ¿Para qué? Para hacer uso de esa energía y después poder ir a las cuales necesito las partes. Por ejemplo, ¿sí? Se ve cómo es una cadena de cosas. Entonces, ahí es donde tenemos los procesos anabólicos y los procesos catabólicos. Los procesos anabólicos son los que necesitan de energía. ¿Sí? Yo necesito energía para romper una molécula simple y generar algunas más complejas. Si agarro una molécula chiquitita, te estoy diciendo una boludez, un dióxido de carbono, por ejemplo, no hacemos esto en nuestro cuerpo, pero como para que te lo imagines, rompo, saco el carbono y después me voy a generar una lipoproteína, por ejemplo, ¿entendés? Se ve que de algo chiquitito pasó a algo más grande, o agarro de la sal el cloruro para que sea el cofactor de no sé qué pindonga, bla. Para eso necesito energía, que necesitan energía son lo que se llaman procesos endergónicos, ¿sí? Ender de agarro energía. Por otro lado, tenemos los procesos catabólicos, donde para catalizar, ¿qué pasa? Son procesos exergónicos, es decir, van a liberarme energía y yo voy a hacer uso después de esa energía para después ir a los procesos anabólicos, ¿sí? Se ve que son cosas en paralelo. Acá parto de moléculas mucho más grandes, las rompo en pedazos más chiquititos. Yo no sé si te lo nombrarán, a ver. Claro, la degradación del glucógeno y la respiración celular son procesos exergónicos donde se libera energía en forma de electrones, como bien te dicen por acá. ¿Sí? Yo después voy a hacer uso de esos electrones para agarrarme esa energía y poder hacer los procesos catabólicos que necesito. Bien, y acá vamos a ver cómo, qué es esto. O sea, porque a veces suena difícil, suena complicado o difícil. A ver, dame un segundo. Bien, volvemos. Lo que yo te estaba diciendo es, ahora lo que tenemos que ver es cómo se guarda o cómo se libera o pierde, cómo se libera o se guarda energía, ¿sí? Ya hemos hablado nosotros del ADP y ATP, que es el adenil trifosfato o difosfato, ¿sí? Donde lo que tenemos es básicamente una ribosa, que si lo recordamos, una ribosa son 5 carbonos que tienen pegados una adenina que si yo le pongo en presencia de agua muchas veces y si necesito energía, lo que voy a hacer es, y acá tengo 3 grupos fosfato, que acordémonos que el grupo fosfato es un fósforo rodeado de mucha carga negativa, el fósforo es un elemento súper electronegativo, que se banca un montón tener esa carga negativa alrededor, y tener carga negativa significa tener electrones de más significa tener energía. Estoy yendo rápido porque vos podés hacer pausa y volver para atrás en lo que no entiendas. Bien, entonces lo que nos vamos a tener es el adenil trifosfato, que es el que está guardando energía. ¿Cómo lo guarda? Teniendo dos enlaces fosfato-fosfato y una fosfato-ribosa, es decir, tiene 3 fosfatos en total y los fosfatos son cosas de mucha energía. Entonces, ¿qué hago? Cuando necesito energía va a venir una molécula, va a sacarme un fosfato y al sacarme ese fosfato, gano energía. ¿Sí? Voy a tener fosfato en el medio, el adenil difosfato, ahora me queda con 2 fosfatos porque le saqué uno, y al sacarle uno liberé energía al medio, ¿sí? Porque la unión fosfato-fosfato era una unión súper enérgica. Siempre se hace uso de agua en el medio, por eso te ponen acá. ¿Qué pasa? El proceso contrario, fíjate que la flecha va de acá, de ATP a ADP, pero también va de ADP a ATP. Si yo después tengo un proceso exergónico donde se libera energía y quiero guardarla, va a venir un adenil difosfato, se le va a acercar un fosfato y con la energía que hay en el medio se va a fosforilar. Fosforilar significa poner un fosfato,
y me va a guardar energía en este enlace covalente, ¿ves? Los enlaces covalentes, como habíamos dicho, tienen mucha energía, entonces, y un fosfato que tiene que es súper negativo y que está generando unas uniones de muchos electrones, son de alta energía. Entonces, yo voy a generar un enlace de mucha energía porque sé que después puedo ir a romperlo y liberar esa misma cantidad de energía. ¿Sí? Entonces, lo que dice acá es, cuando hay procesos anabólicos que requieren energía energónicos, el ATP, por acción de enzimas, se hidroliza significa viene el agua, rompe un enlace covalente que estaba guardando energía y me libera un fosfato, además de liberarme energía. Y después te dice que en los procesos catabólicos, donde se libera energía, esa energía es utilizada por enzimas para generar enlace fosfato de ADP o AMP, adenil monofosfato, porque yo puedo a un adenil trifosfato sacarle uno, sacarle dos y que me quede monofosfato, que ese es AMP, ¿sí? Formando ATP que transportará la energía hacia los procesos anabólicos que la requieran. Hay otros dinucleótidos que pueden guardar energía, no son tan eficientes, por eso, así como la regla general es que suele ser el ATP la mejor molécula para guardar energía, pero también tenemos otros como el NAD y el FAD, o el NADP, ¿sí? Todos estos van a guardar, pero en vez de guardar fosfatos, van a guardar hidrógenos, por eso tenemos el NADH, el FADH y el NADPH, ¿sí? Que dice, intermediario de reacciones de oxidorreducción es uno gana electrones y el otro pierde electrones. Los FAD y los NADP tienen función similar, son coenzimas, según unen enzimas de manera reversible, y los NADP los queremos invertir principalmente en procesos anabólicos. Los NAD y FAD en procesos catabólicos. ¿Sí? Estas son cosas que te vas a tener que ir aprendiendo. O sea, que el NAD y el FAD, que pasan de NAD a NADH y de FAD a FADH, se usan en procesos catabólicos. Si es un proceso catabólico, acuérdate que es para guardar energía. Y el NADP lo vamos a ver intervenir principalmente en los procesos anabólicos para aportar su energía, que ya va a tener guardada de NADPH y aportar un H o un NADP y desfosforilarse y aportarme el fosfato. ¿Sí? Me dice ejemplos de oxidorreducción. Bien, y ahora sí nos metemos directamente a un proceso exergónico catabólico. ¿Sí? Vamos a repasar esas palabras. Catabólico, que va a guardar energía si uno respira para obtener energía y guardarla. Por ende, es exergónico y ese proceso que vamos a ver es la respiración celular. Si es respiración, acordate que probablemente va a ser intercambio de oxígeno. Bien, es una palabra polisémica. La ventilación, el ser humano involucra el sistema respiratorio, pero también tenemos una respiración aeróbica y una anabólica y una anaeróbica, donde lo que y bueno, nosotros no hacemos, pero también está la fermentación, que es lo que hacen las levaduras, por ejemplo, el proceso de alcoholización de la cerveza es una respiración de fermentación de la levadura, ¿no? Justamente que ahí ya se involucran directamente reacciones químicas, porque nosotros pensá que respiramos de manera mecánica. Nuestra ventilación o nuestra respiración es de manera primero mecánica para ingresar el oxígeno y que después respire cada célula. Bien. Respiración celular, oxidación de un combustible celular para obtener energía. Fíjate que es oxidación, o sea que necesito del oxígeno, por eso es respiración, para obtener energía. ¿Sí? ¿Qué combustibles voy a tener que oxidar? Acordámonos siempre que oxidar es o poner oxígeno o sacar hidrógeno, ¿sí? Cuando el NADPH o el NADH pasa de NADH a NAD, se está oxidando. Cuando el FADH pasa a FAD, se está oxidando. Entonces, ¿qué cosas se van a oxidar para dar la respiración celular? Monosacáridos, como principalmente la glucosa, ácidos grasos que generan mucha más energía que la glucosa, pero también necesitan mucho más oxígeno. Entonces, si bien me genera más energía, necesito más reactivo. Y aminoácidos que no son los combustibles de elección, ya que la célula los guarda para construir proteínas. Este es el proceso o sea, es por la respiración celular de aminoácidos que uno puede terminar quemando grasa y por eso necesita estar en un déficit donde tenés que llevar a la célula que lo va a hacer como último recurso. Bien, la mitocondria es una organela, acordémonos que organela es como un pequeño organito que hay adentro de la célula, fundamental en el proceso de respiración celular en eucariotas, tanto animal como vegetal. En procariotas no hay mitocondria. Las distintas etapas se desarrollarán en el citoplasma y la membrana plasmática. Esto es muy importante. Acordémonos que los procariotas y los eucariotas tienen muchas más diferencias que solo la presencia de núcleo, ¿sí? Si bien ya sabemos que los eucariotas tienen núcleo y los procariotas no, otras cosas que tienen los eucariotas, que son células más desarrolladas, si se quieren,
son organelas definidas, ¿sí? De hecho, se cree que una teoría es que la mitocondria en realidad primero empezó siendo un tipo de bacteria que era solo la mitocondria, no tenía nada más, y que una célula se comió, como que se comió a la mitocondria, le quedó entera, y la mitocondria, al generar sus propios procesos de respiración celular, le servía a la célula y por ende la célula empezó a reproducirlo y así es como se pasó a tener mitocondria en las células eucariotas, ¿sí? Es la teoría de la endocitosis mitocondrial, pero no importa. Dato relevante, todo esto también se sustenta en que la mitocondria tiene su propio ADN más allá del ADN del núcleo de la célula, es lo que se llama el ADN mitocondrial, y como eso es una organela que se pasa de célula a célula tal cual es, tipo cuando se replica una célula y la otra, se va a duplicar todo el núcleo, etcétera, y también se duplica por otro lado y aparte la mitocondria. ¿Qué pasa? En la gestación mamífera, uno tiene en la hembra el ovocito o el óvulo, sí que es la célula entera, y el esperma, solo que es chiquitito, va a venir y aportar solo ADN. Entonces, las organelas van a ser aportadas por la madre. Entonces, toda la línea maternal de una familia tiene el mismo ADN mitocondrial. O sea, yo tengo el mismo ADN mitocondrial que mi mamá, que su abuela, que su abuela, que su abuela, que su abuela, y así sucesivamente. Ahora, con los hombres se rompe eso. Vos tenés el mismo ADN mitocondrial que tu mamá tiene el mismo que su mamá, y así sucesivamente, pero como tu mamá, en tu caso, por ejemplo, tenés dos, tiene dos hijos varones, ese ADN mitocondrial va a morir ahí. Ustedes no le van a pasar el ADN mitocondrial a sus hijos. Esto fue uno de los descubrimientos que se hizo gracias a Abuelas de Plaza de Mayo y una de las razones y una de las formas, en principio, después se pudo evolucionar hacia otras cuando avanzó la genética, pero fue una de las primeras formas de identificar a hijos y a nietos y nietas de desaparecidos, porque ya de repente no se necesitaba el ADN de padre y madre para poder identificar a una persona, sino que pensalo, si yo tengo el mismo ADN mitocondrial que mi mamá tiene el mismo ADN mitocondrial que mi abuela y yo, hay una parte de ADN mitocondrial que tenemos igual, y es literalmente igual, no está mutada, no tiene, o sea, puede tener mutaciones, pero no va a tener la misma variabilidad genética que es que después de 2 generaciones de mezclarse con otras personas. Entonces, mi abuela y yo tenemos casi idéntico el ADN mitocondrial y podemos probar abuelitud, que es lo que se llama el índice de abuelitud, y fue una forma de recuperar nietos y nietas después de la dictadura. Bien, nos metemos de hecho a cómo funciona esto. La respiración celular dice etapas por las que atraviesa la glucosa hasta oxidarse totalmente. ¿Sí? Recordemos que siempre que hablemos de metabolismo estamos hablando de cadenas de reacciones. Y dice primero la glucólisis en el citosol. Citosol y citoplasma es lo mismo, no te confundas. Eso es, sería como la sopa donde están flotando, nada está flotando, pero vamos a imaginar así todas las organelas y el núcleo, ¿sí? Sería como el liquidito que me sostiene todo. La glucólisis es romper la glucosa. Siempre que algo tenga lisis va a ser romperlo. La glucólisis es romper la glucosa y puede ser aeróbica o anaeróbica. Recordemos que significaba aeróbica o anaeróbica que requiere o da energía. Segundo va a ser la descarboxilación del ácido pirúvico y ciclo de Krebs, que eso siempre se da en la mitocondria y siempre es aeróbica. Y por último es la cadena respiratoria y fosforilación oxidativa que se da en la membrana interna mitocondrial, porque como vemos, esta es la mitocondria, ¿no? Que va a estar inmersa en una célula más grande, ¿sí? En el citosol de una célula, y acá tenemos la parte de adentro, está en verde bien clarito, la parte de adentro, que es lo que se llama la matriz mitocondrial, y después tenemos una primer capa que me divide a este verde clarito del verde oscuro o del citosol, que sería en este caso lo blanco. Entonces acá tenemos el espacio intermembrana, eh, que es lo que estábamos hablando recién, ¿no? Entonces tenemos la descarboxilación del ácido pirúvico que se da en la matriz mitocondrial y la cadena respiratoria y fosforilación oxidativa que se da en la membrana interna mitocondrial o el espacio intermembrana. eh, a ver, sería la membrana interna mitocondrial porque se da sobre este borde que me limita a la matriz mitocondrial con el espacio intermembrana, pero un poco se da en el espacio intermembrana. Organela de doble membrana, ADN circular desnudo, ves que tenemos el ADN mitocondrial del que hablábamos y tenemos ribosomas, que ribosomas son un ARN del que ya hablamos, que lo que hacen es sintetizar proteínas.
¿sí? A través de lo que van a hacer es lo que se llama la traducción, traducir de ARN a proteína. Bien, ecuación general de la respiración celular aeróbica. Vamos a intentar entenderlo un poco. Tenemos la glucosa que tiene 6 carbonos, 2 hidrógenos, 6 oxígenos. Tenemos oxígeno, necesitamos oxígeno para que haya respiración celular. Y tenemos adenil difosfato con un fosfato, ¿sí? ADP. 36. Pensá que partimos de una glucosa, usamos 6 oxígenos dobles, o sea, 12 átomos de oxígeno y 36 ADPs. ¿Y qué va a pasar? Se va a romper esta glucosa, se va a unir este carbono de la glucosa con este oxígeno, se va a unir para darme dióxido de carbono. Nosotros exhalamos dióxido de carbono justamente porque estamos rompiendo glucosa. Se va a generar agua, también mucho muy importante. ¿Con qué? Con estos hidrógenos y este oxígeno, ¿sí? Y después, la energía que me da romper la glucosa y rearmar estas moléculas, acordate que habíamos hablado de moléculas grandes, pasamos a chiquitas y eso me genera energía, de moléculas grandes como la glucosa o el oxígeno no es grande, pero la glucosa es grande, la rompo en pedacitos, me va a dar dióxido de carbono que lo voy a exhalar o tirar para afuera, me va a dar agua y me va a dar 3 ATP, 36 ATP. Fíjate que todos los ATP pasaron de estar difosfatados a estar trifosfatados. O sea, cada uno está guardando un enlace covalente más que antes. Me dice, las transformaciones químicas que se producen en la respiración son degradación o ruptura de los enlaces carbono-carbono en la glucosa. Es como te decía, vamos cortando cada carbono. Vamos a hacer una oxidorreducción, donde de repente el carbono se va a estar reduciendo y oxidando, etcétera, pero eso yo no entraría en mucho detalle. Conservación de la energía en forma de ATP, vamos a guardar esa energía que me aportó romperlo en ATP y vamos a perder agua. Bien. Etapa uno, la glucólisis. Glucólisis es romper la glucosa, ¿sí? Como te dice acá, no hay que saberlo de memoria, no vamos a entrar tanto en detalle, rendice el martes, no me voy a detener en esto, pero son 1.000.000 de reacciones que se dan para romper la glucosa, no es viene una glucosa y la paso por un triturador, pasan 78 reacciones hasta que yo la pueda hacer, donde uso ADP, lo transformo en ATP, pero también hay momentos donde uso energía, ¿eh? Ojo con eso, no es que son todas cosas pasivas donde... em, siempre vamos a estar guardando energía. Hay momentos donde necesito energía, ¿sí? Yo para tener más fuerza, primero tengo que gastar energía para ganar esa fuerza, por ejemplo, ¿sí? Yendo al gimnasio, no sé. Bien, reacciones principales de la glucólisis. La fosfofructoquinasa, FFK, alostérica. Todo esto son conceptos que vos me dijiste que ya viste. Recordemos que alostérica es que necesita de un activador, probablemente, o de algún inhibidor. Bien, y lo que tenemos es glucosa, que a cada vez va a usar ATP, va a perder energía esta reacción, si se quiere. Cuando te ponen ADP más P es que se libera un fosfato, ¿sí? O sea, de los tres que había acá se libera uno, me queda difosfatado más un fosfato. Esto pasa a glucosa 6 fosfato, es decir, este fosfato que se liberó se va a pegar a la glucosa. Esa glucosa va a pasar a fructosa. Ahora de vuelta vamos a usar un poco de energía a través de un ATP para usar esta enzima alostérica que va a tener moduladores negativos, el ATP y el coso. ¿Esto qué significa? Cuando se dieron muchos ciclos de Krebs y ya tengo el suficiente ATP en el medio, ¿sí? Porque ya liberé 36 ATP de romper una glucosa, acordate. ¿Qué va a pasar? El ATP se le va a pegar a esta FFK y va a decirle, che, no actúes más porque ya tengo suficiente. Cuando vuelva a bajar la concentración de ATP que tengo, se van a empezar a liberar de la enzima va a volver a actuar y se va a empezar a activar este ciclo. Acá es donde la fructosa, bueno, se difosfora, acá se hace un pool de dos cosas, no importa, pero acá lo más importante para mí que vos te sepas es las secuencias en las cuales se gana o pierde energía. Primero tengo que usar energía para después poder guardar energía. Fíjate que acá usé 1, 2 ATPs, pero acá libero 4. ¿Sí? O sea que en total gané 2 ATPs. ¿Sí? ¿Se ve? Y lo mismo que estos NADH, después se me van a ir a la cadena respiratoria, que vamos a ver que en la cadena respiratoria lo que más importante se va a dar es generación de NADH en vez de ATP. Entonces tenemos la glucosa que con 2 ATP y 2 fosfatos y 2 NAD me va a dar 2 piruvatos, 2 ATPs, 2 NADH y 2 de agua. Bien, paso previo al ciclo de Krebs. Se va a formar la famosa acetil-CoA.
La acetil-CoA es algo que sí tenés que saberte el nombre y en qué está involucrada, ¿sí? Formación de acetil-CoA, policomplejo enzimático, piruvato descarboxilasa. En células eucariotas ocurre en la matriz mitocondrial y en células procariotas ocurre en el citoplasma porque no hay mitocondria. Toda la respiración celular se da en el citoplasma en las eucariotas, ¿sí? Bien. Entonces, lo que tenemos es el piruvato o ácido pirúvico, que acordémonos que viene de acá, fijámonos que es el resultado de esta primera cadena de reacciones. Venimos con el piruvato, vamos a liberar dióxido de carbono y haciendo uso de la enzima piruvato deshidrogenasa, que es deshidrogenasa, me saca hidrógeno, ¿de dónde? Eh, lo que me va a hacer es hacer el acetil-CoA. ¿Sí? De vuelta, no vamos a entrar en detalle de todo esto. Entonces, dos piruvatos más un NAD me va a dar dos acetil-CoA más dos NADH. ¿Sí? Fíjate cómo acá pase de tener NAD a tener NADH, que eso es otra forma de almacenar energía, digamos. Se está reduciendo el NAD. ¿Sí? Y me da el acetil-CoA, el hermoso acetil-CoA con liberación ya de dióxido de carbono. Bien. ¿Qué me dicen? Sos vos hablándome para. Volvemos. Entonces, dice. En un medio aeróbico. Tenemos, una vez que llegamos al acetil-CoA, ahí es donde termina la primera parte, que sería la glucólisis, que es decir, ya rompí lo suficiente la glucosa para tener el acetil-CoA y poder pasar al ciclo de Krebs, ¿sí? Porque el ciclo de Krebs empieza con el acetil-CoA, con estas dos moléculas de acetil-CoA. Que en las células eucariotas se da en la matriz mitocondrial y en procariotas, como siempre, en el citoplasma, porque no me voy a cansar de repetir que no tienen mitocondria. A ver qué me estás diciendo de nuevo. Bien, no sé si lo había pasado. Entonces tenemos que en el medio aeróbico vamos a hacer el ciclo de Krebs en la matriz mitocondrial en eucariotas y en el citoplasma en procariotas. Lo importante para recordar es que el ciclo de Krebs se produce en sucesivas oxidaciones y descarboxilaciones. Oxidaciones poner oxígeno o sacar hidrógeno y descarboxilaciones sacar carbono en forma de dióxido de carbono, generándose una interconversión de ácidos. Así se reducen las enzimas NAD y FAD, generando NADH y FADH. Acordémonos que reducir es poner hidrógeno o sacar oxígeno. Entonces, si yo le pongo hidrógeno al NAD para hacer NADH y al FAD para hacer FADH, estoy reduciéndolo, liberando ese dióxido de carbono a la atmósfera. Entonces, vamos a pasarlo así rápido. Nosotros tenemos dos moléculas de acetil-CoA que lo que van a darnos es después ácido cítrico. Ese ácido cítrico que ¿qué pasa? El acetil-CoA tiene dos carbonos. Se van a unir tres de estos para darme ácido cítrico. Una vez que tengo el ácido cítrico, le van a pasar ciertas cosas donde se va a hacer ácido isocítrico. Ahí es donde empiezan a intervenir las NAD. Va a pasar una NADH, va a pasar una NAD que va a pasar a NADH. Ahí es donde haciendo que me saca un carbono. Ese carbono que me lo saca se va en dióxido de carbono. Por eso paso de 6 a 5 carbonos al acetil acetoglutárico. Ahí vuelve a venir el NAD. Acá ya tenemos el primero reducido. Vamos al segundo reducido, donde pasamos de 5 carbonos a 4 carbonos. Lo importante es que cuando bajo la cantidad de carbonos, voy a liberar una molécula de dióxido de carbono y voy a reducir un NAD o un FAD, depende de la etapa. ¿Sí? Ahí pasamos de este ácido de 5 carbonos a uno de 4 carbonos, de vuelta liberando dióxido de carbono y usando NAD. Pasamos al ácido succínico,
A partir de esto vamos a tener otra fosforilación importante de GDP a GTP, es otro, así como era adenil trifosfato, esto es guanina trifosfato, vamos a pasar de guanina difosfato, que no está, pero acá de GDP pasamos a GTP a través de un fosfato, y vamos a tener FADH2, acá se reduce dos veces, el FAD se puede reducir, pasa de FAD a FADH y de FADH a FADH2. Y acá tenemos el ácido fumárico, no importa la diferencia entre ácido succínico y fumárico, no te das drama, pero acá tenemos una doble reducción de FAD. Después pasamos a otro, que es el ácido málico, acá tenemos otra reducción de NADH, pasamos al el oxalacetato, y el oxalacetato se vuelve a romper para dar 2-acetil-CoA y generar el ciclo. Lo tenemos acá reducido a 2-acetil-CoA más GDP, que pasa que el GDP más P va a pasar a GTP, el NAD y el FAD, y esto lo que va a dar es como el acetil-CoA se van a unir y después se van a desarmar, me va a liberar 4 moléculas de dióxido de carbono, 1, 2, 3, 4, acá en realidad todo esto se hace por 2, no importa por qué, 6 NADH, 1, 2, 3, todo por 2, 2 FADH, pensá que nosotros dijimos sean 2 acetil-CoA, pensá de dónde vienen y cómo en realidad de una glucosa cuántos ciclos de Krebs se dan y cómo por eso en realidad tenemos todo multiplicado por 2. Entonces decimos, resumen hasta acá. De glucólisis y ciclo de Krebs. La molécula de glucosa se rompió totalmente y se eliminaron sus carbonos al aire en forma de 6 moléculas de dióxido de carbono. Eso lo vimos, cómo se van uniendo, desarmando, bla. Los hidrógenos que tenía la glucosa al oxidarse están contenidos en los NADH, que veremos qué manera van a parar a las moléculas de agua. Tener presente que se libera energía y que quedó contenida por ahora en 4 moléculas de ATP, 2 de la glucólisis y 2 del ciclo de Krebs en forma de GTP en vez de ATP. ¿Sí? Entonces, en realidad generé 4 nucleótidos, 2 ATP, 2 GTP, que es la forma de guardar energía. Tercera etapa de la respiración celular, que es la cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. ¿Dónde se produce? Dijimos que en la membrana interna plasmática, en la membrana interna mitocondrial, ¿sí? Que son las crestas mitocondriales, que las tenemos así, ¿por qué en forma de cresta? Para aumentar la superficie justamente de esta membrana, que es donde se va a dar esta cadena respiratoria, que vamos a ver que es literalmente una cadena que va a tener en un espacio-tiempo determinado, y al tener más superficie puedo tener más cadena respiratoria y por ende más respiración celular, sobre todo en eucariotas. En procariotas, de vuelta, se da en el citoplasma, pero como necesito de una membrana de anclaje, ¿en qué membrana va a ser? En la membrana plasmática, que es la membrana que tienen las células procariotas que no tienen mitocondrias, que no me voy a dejar eh, de cansar de repetir. Tercera etapa de la respiración, cadena respiratoria y fosforilación. Acá lo que tenemos es literalmente un esquema donde ves que necesitamos de una doble membrana porque lo que vamos a tener son estas proteínas de anclaje, ¿sí? En las membranas donde los electrones van a ir rebotando y se van a ir pasando de una a otra, como liberándonos, haciendo del NADH que viene del ciclo de Krebs, viene reducido con su hidrógeno, va a venir, se va a oxidar, va a perder ese hidrógeno, al perder ese hidrógeno se van a liberar electrones al medio, esos electrones van a ser tomados por estas proteínas de anclaje y se los van a ir pasando entre ellos hasta llegar a la última parte, que sería un exoma, no importa, pero que lo que va a hacer es fosforilar un ADP a ATP usando de esos electrones, porque esos electrones, acordémonos, que nos generan la posibilidad de dar nuevos enlaces covalentes. Los enlaces covalentes son los que se generan entre el ADP y el P para generar del ATP, y ese enlace covalente es el almacenamiento de energía. O sea que el enlace covalente, que es el compartir electrones, me almacena energía, por lo cual necesito electrones para almacenar energía. Esos electrones vienen de la oxidación, es decir, la pérdida de hidrógeno del NADH. En detalle, correspondiendo a lo que vimos antes, tenemos 3 complejos. Esto es parecido a lo que vamos a ver después en fotosíntesis, que en fotosíntesis también tenemos lo que tenemos son fotosistemas que lo que van a hacer es agarrar la luz y descomponer esa luz en fotones para después excitar algunos átomos y generar electrones, pero es esta misma idea de cadena, donde este complejo va a agarrar al NAD, va a liberarme una bomba de protones, se dice donde me libera estos protones, estos hidrógenos, y estos complejos, no importa el 1, el 2 o el 3, lo que van a hacer es liberar los hidrógenos, quedarse con los
electrones y al quedarse con los electrones e ir pasándoselos entre ellos, me van a terminar acá al final de todo, como vemos, pasando de ADP a ATP más agua y ahí es donde logré almacenar la energía. Complejos de la cadena respiratoria. Tenemos cuatro complejos. NADH deshidrogenasa me deshidrogena al NADH. La sucinato deshidrogenasa, porque usa al sucinato y al fumarato tiene como resultado, que es el complejo 2. El citocromo C reductasa, acordémonos siempre que reducir es poner hidrógeno, sacar oxígeno, entonces van a usar los hidrógenos que vienen sacándole a todo. Fíjate que acá, si bien el FADH2 pasa a FAD, el FAD también pasa a FADH2, eso también es parte de la acción del complejo 3, que es la citocromo C reductasa. Después tenemos la citocromo C oxidasa, oxidasa va a ser sacar hidrógeno en este caso. Y después tenemos dos transportadores móviles, que son la ubiquinona y el citocromo C, que básicamente son como cosas que se van a poder ir moviendo para transportarme estas cosas, ¿ves? Porque ¿cómo se mueve si no el protón o cómo sabe hacia dónde ir? Bueno, tenemos estos complejos que los van a agarrar y mover de un lado a otro, ¿sí? Por eso, cuando estos te dicen citocromo C reductasa o citocromo C oxidasa, van a estar reduciendo y oxidando, lo van a llevar al citocromo y el citocromo lo va a mover hacia el siguiente complejo necesario. En resumen, el NADH pasa a NAD, el oxígeno pasa a agua, esta cadena de qué es lo que me genera energía, el movimiento de los protones, porque el movimiento de los protones me genera movimiento de electrones y el movimiento de electrones me genera energía y esa energía, como la almaceno en forma de ADP más P, que me va a generar un adeniltrifosfato o ATP en la fosforilación oxidativa. Fosforilación oxidativa porque estoy fosforilando poniéndole fósforo a costa de sacar hidrógenos, que eso es oxidar. Todos los NADH y FADH son reoxidados en la cadena respiratoria y pierden sus hidrógenos. Así se regeneran el NAD y el FAD, que pueden ser reutilizados. ¿En donde? En los primeros pasos de todo este ciclo. El oxígeno es el aceptor final de hidrógeno formándose el agua. ¿Para qué necesito el oxígeno? En parte para que estos hidrógenos que me quedan sueltos en forma de protones, es decir, de moléculas cargadas, no me den dando vueltas. Las moléculas cargadas dando vueltas son principales cancerígenos porque van a estar si estoy cargado, voy a intentar sacarle elementos al resto y al sacarle elementos al resto es más probable que venga mutaciones, etcétera, etcétera. Entonces necesito un aceptor final para que me genere agua, que es algo que necesitamos y no me hace mal en exceso. Ese va a ser el oxígeno. Y después me dice, la energía liberada en el proceso de reoxidación es utilizada por una enzima para formar ATP a partir de ADP. Y ahora seguimos.
Bien, seguimos. Entonces tenemos a modo y ahora con cambio de look, que me dio frío. A modo de resumen, la cadena respiratoria es la fosforilación oxidatoria en células eucariotas, es decir, animales y vegetales, seguro porque vamos a hablar de las posiciones donde pasa todo esto. Ocurre en las mitocondrias. Se produce un transporte de electrones a través de proteínas transportadoras desde NADH y FADH2 reducidos hasta el oxígeno, que es el último aceptor de electrones, generando agua. Dos electrones y protones, un electrón y un protón, es igual a un hidrógeno. Cuando se unen al oxígeno generan como producto final el agua. Bueno, a medida que se produce el transporte de electrones, se genera un bombeo de protones hacia el espacio intermembrana, produciendo una diferencia de potencial eléctrico de ambos lados de la membrana interna. Como la membrana es impermeable a los protones, estos se la atraviesan por la ATP sintasa, generando por cada tres protones que la atraviesan una molécula de ATP a partir de ADP. Es decir, me va a quedar un gradiente en esta intermembrana, me van a quedar muchos protones, ahí va a venir la última parte de esa cadena, de esa cadena respiratoria, va a usar esos protones que quedaron en el medio y los va a usar esta enzima para fosforilar el ATP. El ADP a generar ATP. Como la fosforilación de ADP para formar ATP se encuentra acoplada a la oxidación de los componentes de la cadena de transporte de electrones, cuyo último aceptor es el oxígeno, el proceso recibe el nombre de fosforilación oxidativa. Estoy fosforilando a través de oxidar. A este modelo explicativo se le denomina teoría quimiosmótica y fue propuesta por Mitchell en 1961, ganando el premio Nobel. Gracias a él se logra explicar la relación entre el transporte de electrones y la producción de ATP, porque antes no se sabía por qué haría una cadena de protones y cómo eso generaba la fosforilación, porque en realidad la energía suele ser por cadena de electrones y no de protones, como vamos a ver en la fotosíntesis. Bien, balance energético a partir de la respiración aeróbica a partir de glucosa. Porque como te dije, usamos energía en algún momento. Entonces, no todo lo que se termina ganando es una ganancia neta. Cada molécula de NADH equivale a tres moléculas de ATP, exceptuando los NADH citoplasmáticos, que son equivalentes a un FADH2. Cada molécula de FADH2 es equivalente a dos moléculas de ATP, por lo tanto, por cada molécula de glucosa tenemos glucólisis, 2 ATP, 2 NADH por 3, que sería lo mismo que decir 6 ATPs. Tenemos la descarboxilación del piruvato, donde 2 NADH me van a dar la misma energía que 4 ATPs. Y en el ciclo de Krebs, que tenemos 6 NADH, que es lo mismo que decir 18 ATPs, 2 FAH2, que es lo mismo que decir 4 ATPs, y 2 GTPs, que es lo mismo que decir 2 ATPs, por lo cual tendríamos una ganancia neta de 36 ATP. En determinadas moléculas del cuerpo se forman 38 ATPs, ya que los NADH y la glicólisis se generan en la misma cantidad de ATP que los NADH, o sea, 3. Eso depende, no importa, no me parece que sea tan relevante para vos. Inhibidores de la cadena respiratoria. Los inhibidores de la cadena respiratoria también inhiben el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa, ya que son tres procesos acoplados. Claro, son de vuelta, estamos hablando de cadenas. Al ser una cadena de reacciones, si corto una, corto todas, porque todas dependen. Fíjate que primero los productos de una son los sustratos de otra, o sea, con lo que termino uno empiezo la que sigue, y necesito no solo de los productos y reactivos, sino de las enzimas y los cofactores y las cosas que se van liberando. Yo no solo necesito el piruvato, necesito los NAD reducidos, o sea, los NADH, necesito los AH2, necesito los ATP ya generados. No puedo cortar una parte y seguir con el resto como si nada. Así sería como en una fábrica de algo de 50 pasos, cortar el paso 4 y pretender que el 50 pueda seguir como si nada. No. Desacoplantes de la cadena respiratoria. El desacoplante actúa como un canal de hidrógenos, impidiendo que se genere el gradiente electroquímico. Es decir, esta acumulación de hidrógenos que después de ser agarrado por la bomba esta que me fosforilaba el ATP en el último paso de la fosforilación oxidativa, si yo corto ese gradiente de hidrógenos, no va a tener de dónde agarrar hidrógenos, no va a poder fosforilar. La cadena respiratoria funciona normalmente, pero no hay síntesis de ATP. Si no hay síntesis de ATP, no me funciona. La energía de la cadena respiratoria se disipa como calor, los desacoplantes naturales son termogéninas y desacoplantes experimentales 2,4-dinitrofenol. Es decir, ¿qué moléculas me funcionan justamente como desacoplantes? Estas dos. Naturalmente las termogéninas y artificialmente, si yo quiero hacerlo por alguna razón, el 2,4-dinitrofenol. Y dice, fermentación vía anaeróbica, es decir, que no uso oxígeno, como hacen las levaduras. Y dice, recordar que la glucólisis puede darse con oxígeno o sin él. Es decir, puedo romper la glucosa sin oxígeno, pero bueno, eso va a tener sus pros y sus contras. Fermentación láctica, cuando no hay oxígeno.
nosotros tenemos cierta, bueno, no importa. Cuando no hay oxígeno, se da en el citoplasma de células musculares, eso te iba a decir, se da en células musculares. Cuando se habla del ácido láctico, por ejemplo, que es lo que hace doler al músculo y la razón después de entrenar, es justamente porque lo que estamos haciendo es llevar el músculo a un nivel tal de ejercicio donde el oxígeno que respiramos no es suficiente para la respiración de esas células, entonces se pasa a la vía anaeróbica, es decir, a la fermentación, y eso me termina generando crecimiento muscular. También, por ejemplo, en bacterias lácticas como organismos facultativos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la glucosa, como bien vemos, con 6 oxígenos y todos sus oxidrilos, y a través de la desfosforilación de dos ADPs, perdón, a través de la fosforilación de dos ADPs a ATPs, a dos ATPs, lo voy a dividir en ácidos pirúvicos, que si te fijas tienen 3 oxígenos, sería como cortarlo a la mitad, ¿sí? Ahí como lo corto en dos, me da la fosforilación de dos ADPs a ATPs. Esto también me va a generar después la reducción de 2-NADH, perdón, la oxidación de 2-NADH, haciendo lo que se llama la fermentación láctica, donde el ácido pirúvico pasa a ácido láctico, que si te fijas la diferencia, es que este doble enlace con oxígeno pasó a un enlace simple, y ese enlace simple, eso significa que se perdió un enlace, al perderse un enlace se ganó energía. Entonces el balance es que la glucosa más NADH más 2 ADPs pasaron a 2 ATPs más lactato más NAD. Y dice, recoloque la glucosa para fermentación alcohólica. Esta es la que no hacemos nosotros, ¿sí? No toda fermentación genera alcohol, pero algunas sí. Esta se da en el citoplasma de los procariotas. También se puede dar en levaduras. Las levaduras son eucariotas, dato. Ves acá te dicen algunas bacterias y hongos, o sea, no está solo en procariotas, pero bueno, y es usada fabricación de bebidas alcohólicas, bla, bla, bla. Tenemos la molécula de glucosa, de vuelta, fosforilo 2 ADPs, me da 2 ATPs, me vuelve a dar el ácido pirúvico, pero acá me da un intermediario que antes no teníamos, que era el acetalaldehído, donde libero dióxido de carbono, pierdo un carbono más, ¿sí? Es como que pierdo un carbono, me queda algo de 2 carbonos, que es el acetalaldehído, y ahí, a través de la reducción, a través de la oxidación de este NADH2 a NAD, voy a tener la efectiva fermentación alcohólica, donde voy a tener etanol, que si te fijas es que de vuelta este enlace doble pasó a un enlace simple. En esa pérdida de enlace y generación de etanol, etanol es alcohol, es que tengo la fermentación alcohólica, tengo los dos NAD, estos dos NAD pueden venir de vuelta a una glucosa y aportar energía para esta fosforilación y dar ácido pirúvico y así sucesivamente. Entonces el balance es la glucosa con 2 NADH con 2 ADPs, me van a dar 2 ATPs, 2 etanol, 2 NAD y voy a liberar dióxido de carbono al medio. Y te dice, en resumen, la fermentación puede ser láctica o alcohólica, siempre sucede en un medio sin oxígeno. Fíjate que en ningún momento estamos hablando de oxígeno. Si acá no tengo a alguien que se tenga que quedar con los hidrógenos para generarme agua para que no me rompan los huevos. Simplemente no tengo oxígeno. Se genera un NAD oxidado necesario para la glucólisis y se produce ATP. Nunca tanto como cuando hay oxígeno, que se produce el ciclo de Clenzy y cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. ¿Por qué en nosotros, que tenemos la posibilidad de hacer tanto fermentación como respiración aeróbica, usamos la respiración aeróbica? ¿Por qué rinde más usando por ahí un poco más de cosas? Es mucho más redituable porque termino generando 36 ATPs, mientras en el otro, en este generaba 2, ¿sí? También haciendo uso de una glucosa, ¿sí? Pensá que uno no usa una molécula de glucosa. Entonces, si tengo 10 moléculas de glucosa, generé 360 ATPs. De esta manera, si tengo 360 glucosas, perdón, si tengo 10 glucosas, generé 20 ATPs. Se ve la diferencia de orden y por qué es la última opción en falta de oxígeno. Bien, con eso terminamos este, que es el de respiración celular.